el PPT. Ok, chicos, vamos a trabajar con el curso de biología. La semana antes de los exámenes estuvimos hablando de la duplicación del ADN y ahorita vamos a hablar de la transcripción del ADN en las células eucariotas y en las células procariotas. Recuerden que este mes estamos trabajando el valor del respeto y el hábito es ceder el paso a las personas y ir por la derecha. Siempre mostrando una buena actitud, siendo buenos ciudadanos y marcando la diferencia. Estamos en la semana número 13 y hoy es 19 de junio. Para saber un poco o tener una información previa sobre lo que trata en la transcripción, vamos a ver un videito cortito de 1 minutito y 53 segundos. Voy a ver el videito por aquí con el sonido. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante la cual se sintetiza un ARN mensajero usando como molde al ADN. El proceso se divide en 5 pasos. La unión del complejo de transcripción a una región específica de ADN denominada promotor. El promotor más conocido es la llamada caja TATA. La formación del complejo de transcripción se realiza sobre la caja TATA. Allí se fija una proteína de unión, junto con el factor de transcripción. Después, a ellos se unen otros factores de transcripción específicos y al final, la ARN polimerasa. Iniciación. Luego, se abre la doble hélice del ADN para permitir el acceso de la ARN polimerasa al molde de ADN de cadena simple. Así, se forma el complejo de transcripción abierto y la ARN polimerasa comienza a unir los monómeros que formarán la cadena de ARN mensajero. Separación del promotor. Una vez que la polimerasa forma el primer enlace entre los monómeros, ribonucleótidos, se libera la región del promotor, que queda disponible para operar nuevamente. Elongación. Cuando los ribonucleótidos son unidos uno a uno por la ARN polimerasa, siguiendo el molde de la hebra de ADN, se produce la elongación del ARN mensajero. Terminación. El proceso termina cuando la ARN polimerasa encuentra la señalización del final del gen, marcado en la hebra de ADN, por unas secuencias cortas características. Al hallar esa señal, la ARN polimerasa se detiene y se desprende de la hebra molde, y así también lo hace el producto de la transcripción, el ARN mensajero. Ok. ¿Qué se requiere para sintetizar ARN mensajero?
qué es lo que se necesita para que se pueda sintetizar esa hebra de ARN. No todos a la vez. Me quedo aturdida de lo tanto que ustedes hablan. Nos vamos a quedar todos los 50 o los 45 minutos aquí, en este PPT entonces, porque ustedes no quieren hablar. No explico. No se puede sintetizar ARN si no se tiene una cadena molde de ADN. Eso es lo primordial. Para sintetizar ARN mensajero requerimos de una cadena molde y esa cadena molde va a ser ¿quién? El ADN. El ADN va a ofrecer una de sus hebras para que se pueda sintetizar ARN mensajero. Ok, ¿qué bases nitrogenadas conforman al promotor caja tata? ¿Qué bases nitrogenadas es esa T? ¿Qué base nitrogenada es esa A? La timina y la adenina. Gracias, Yania. Por eso se le llama caja tata, porque es un promotor. Y ese promotor está conformado por dos bases nitrogenadas específicas, la T, que es la timina, y la A, que es la adenina. Muy bien. Ok, ¿qué pasaría si no existiera la transcripción? Si no ocurre la transcripción, esa información que contiene el ADN que se encuentra en el núcleo de la célula no pudiera salir de allí, porque en el proceso de transcripción lo que hace es que toda esa información que está en el núcleo de la célula salga mediante el ARN mensajero para después ser traducido. Ahora bien, ahora sí, vamos a pedirle, por favor, ¿a quién le pedimos hacer? Arianna, por favor, léeme el logro. Al final de la sesión, el estudiante podrá comprender la importancia de la transcripción en una célula eucariota y procariota mediante la resolución del quiz. Arianna, no se te escucha muy bajito. Al final de la sesión, el estudiante podrá comprender la importancia de la transcripción de una célula eucariota y procariota mediante la resolución del quiz. Ok, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo ocurre este proceso de transcripción? Ya nosotros vimos el proceso de la replicación, de la duplicación. ¿Cómo ocurre este proceso de transcripción en las células eucariotas y en las células procariotas? Ahora bien, vamos por aquí. Ok, ya sabemos que el proceso de transcripción es el primer paso de la expresión genética. Y en ese primer paso de la expresión genética, lo que ocurre es la síntesis de ARN mediante una cadena molde de ADN. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso en las células procariotas? Recordemos que la célula procariota es aquella que no tiene núcleo, por lo tanto, toda su información genética o todo su ácido nucleico se encuentra disperso ¿en dónde? En el citoplasma. Mientras la célula eucariota sí tiene núcleo.
discúlpenme. Ok, la célula eucariota es aquellas que sí tienen un núcleo, por lo tanto parece como un huevito frito. Camorio. Ok. Debido a que no hay núcleo en las células procariota que separe los procesos de transcripción y traducción, entonces, al mismo tiempo que los genes son transcritos, también son inmediatamente traducidos. ¿Por qué? Porque como no hay este núcleo que separe para que ocurra primero el proceso de transcripción y después se dé el proceso de traducción, entonces una vez que es transcrito, también es traducido. ¿Cómo ocurre, en qué etapas ocurre este proceso de transcripción en las células procariotas? Ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y finalización. Para que pueda llevarse a cabo la primera etapa o la primera fase, ocurre el reconocimiento de la caja tata. Recordemos que esa caja tata está formada por bases nitrogenadas, timina y adenina. Y ese reconocimiento de la caja tata se da gracias a un cofactor primario que es el cofactor sigma. Una vez que se hace ese reconocimiento de esa caja tata y que se une a ellos ese promotor o ese cofactor sigma, entra a tallar allí el ARN polimerasa. El ARN polimerasa es sumamente importante, es una de las proteínas fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de transcripción. Entonces, una vez que se ha identificado en esa hebra, en esa cadena molde, se ha identificado esa caja tata, se une el promotor. Una vez que se ha unido el promotor, se une allí el ARN polimerasa. Y cuando se ha unido el ARN polimerasa es que comienza el proceso de transcripción. Ahora bien, ahorita doy paso a que me hagan la pregunta. Por ejemplo, que la cadena molde, vamos a suponer que la cadena molde es A. Que esta cadena molde va en sentido 5', 3'. ¿Sí? Como esa cadena molde va en sentido 5', 3', el ARN polimerasa va a sintetizar en 3', 5', en lo opuesto a esta hebra. Que esta hebra es el molde ¿de quién? De ADN. Este es el ADN. Y la polimerasa va a sintetizar esta que sintetiza de 3' a 5'. Como esto es ARN, recordemos que la transcripción es eso, ¿no? ¿Qué es la transcripción? Es la síntesis de ARN a partir de una hebra molde de ADN. Como lo que vamos a sintetizar es ARN y se busca la complementariedad de las bases nitrogenadas, si aquí hay adenina, ¿aquí qué debo colocar como base complementaria de adenina? Timina. ¿Seguro ARN tiene timina? No. Se cambia timina por uracilo. ¿Sí? Recuerden que en ARN no hay timina. No hay timina. Entonces, adenina, la complementaria sería timina, pero como es ARN, lo cambiamos por uracilo. Timina, ¿cuál es la base complementaria de timina? No grites, mi amor. ¿Cuál es la base complementaria de timina? No todos a la vez. No todos a la vez. No. La de timina es guanina. ¿Cuál es la base complementaria de timina? Eso lo vimos en Adenina. ácidos nucleicos. ¿Cuál es la base complementaria de timina? Adenina. Adenina.
Entonces, la base complementaria de timina va a ser adenina. La de guanina, ¿cuál va a ser? La de guanina, ¿cuál va a ser? Citosina. Citosina, ¿verdad? Y aquí adenina otra vez es timina, pero como no es ADN, lo cambiamos por uracina. Entonces, eso es lo que se va a obtener. Si las bases nitrogenadas son esas, la otra base que va a complementar ese ARN que se está sintetizando tiene que ser pareja o la pieza que realmente encaje con esas bases complementarias, con esas bases nitrogenadas que tenga la cadena móvil. A ver, por allí José o Juan, no sé cuál de los dos tenía alguna duda. Cuando se ha unido la proteína ARN polimerasa, se abre la doble hélice y una vez que se abre la doble hélice es que comienza el proceso de transcripción. Ok, en el proceso de elongación, el ARN polimerasa transcribe, lee la cadena de 3' a 5', sintetiza de 5' a 3'. ¿Cuándo sabemos que ha ocurrido el proceso de finalización o que ya es momento de que no se siga, no se continúe transcribiendo, no se continúe transcribiendo el ARN, que no se continúe formando la hebra, cuando se encuentre con una zona rica en citosina, en guanina y en timina. Cuando ya se encuentre con esa zona rica en eso, ya va a parar el proceso de transcripción, ya no se transcribe más. Entonces, así de sencillo es el proceso de transcripción en las procariotas porque no hay núcleo. Y una vez que está ocurriendo el proceso de transcripción, también ocurre el proceso de traducción. Algo así. ¿Ves? Se busca el promotor, la caja TATA. Una vez que se reconoce la caja TATA, entra a tallar el ARN polimerasa, la proteína, y comienza el proceso de la transcripción del ARN. Se abre la horquilla, se abre como especie de una burbuja para que pueda ocurrir ese proceso de transcripción y ya cuando dice debes parar, ya no hay que seguir transcribiendo, sale el ARN transcrito. Las moléculas de ADN contienen, ¿de qué están formadas? Las moléculas de ADN contienen miles y miles de genes. Y esos genes tienen una señal de inicio de la transcripción. Esto verdecito que está aquí es lo que me indica que aquí pueden iniciar el proceso de transcripción. Y esto rosadito que está aquí es que me indica ya debe terminar el proceso de transcripción. Esta parte central es la secuencia, es la parte codificada de donde va a ocurrir la codificación del ARN. En un gen específicamente, en una de las partes del ADN, vamos a encontrar gen y en ese gen va a haber una parte que me va a indicar es el momento de iniciar la transcripción y va a haber una parte que también me va a indicar cuándo va a finalizar ese proceso de transcripción. Entonces, en ese proceso de iniciación o en esa parte de iniciación es donde se va a colocar el promotor, donde vamos a identificar la caja TATA para que se pueda unir allí la proteína del ARN polimerasa. Sin ARN polimerasa no puede ocurrir el proceso de transcripción. Recuerden que existen 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje que contiene el ADN. El ARN de transferencia, que es el que codifica, el que me va a decir a interpretar cuál es ese mensaje que trajo el ARN mensajero, y el ARN ribosómico, que es el que va a llevar a cabo la síntesis de la proteína. Porque toda esa información del ADN que ocurre en el proceso de la duplicación, que ocurre en el proceso de la transcripción, que ocurre en el proceso de la traducción, se minimiza o se lleva a cabo se reduce a proteínas. Entonces, tenemos ARN polimerasa 1,
tenemos ARN polimerasa 2 y tenemos ARN polimerasa 3. El ARN polimerasa 1 es la que sintetiza ARN ribosomal. El ARN polimerasa 2 es el que va a sintetizar ARN mensajero. Y el ARN polimerasa 3 es el que va a sintetizar ARN de transferencia. Como tenemos tres tipos de ARN, la 1 que va a sintetizar ARN ribosomal, la que va a ir a los ribosomas. El ARN polimerasa 2 que va a sintetizar ARN de tipo mensajero. Y el ARN polimerasa 3 que va a sintetizar ARN de tipo de transferencia. Existen tres tipos de ARN. Y recuerden que sin esta proteína es imposible que ocurra el proceso de transcripción. Ahora nos vamos a la transcripción en células eucariotas. Vamos a borrar esto. Aquí yo cometí un error. Aquí es de 3', 5', y aquí esto va a sintetizar de 5' a 3'. Es al revés. La cadena está de 3' a 5' y ella va a sintetizar de 5' a 3'. Ok, ¿qué pasa en las células eucariotas? No ocurre como en las células procariotas. La transcripción y la síntesis de proteínas están espacial y temporalmente separadas en las células eucariotas. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la transcripción se lleva a cabo ¿en dónde? En el núcleo de la célula. Y como ocurre en el núcleo de la célula, se va a producir una molécula de pre-ARN mensajero. Esa molécula de pre-ARN mensajero también se le conoce con el nombre de ARN heterogéneo nuclear, que es procesado para luego producir un ARN mensajero maduro, que ese ARN mensajero maduro es el que va a salir del núcleo y va a ser traducido en el citoplasma. El pre-ARN mensajero heterogéneo nuclear es el que va a ser transcrito ¿en dónde? En el núcleo. Y cuando salga del núcleo ya va a ser un ARN mensajero maduro, que es ese ARN mensajero, que es ese ARN mensajero maduro, el que va a ser traducido en el citoplasma, específicamente en los ribosomas. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Ocurre en ¿cuántas etapas? En cuatro etapas. Iniciación, elongación, finalización y maduración. Iniciación, reconocimiento de caja tata. En el gen, como viste, en el gen, que ya sabemos que las cadenas de ADN están constituidas, ¿por qué? Por miles de genes, ¿no? Entonces, se va a buscar un gen, se va a buscar el gen, la parte inicial se identifica la caja tata, el promotor ingresa a esa caja tata y luego llega aquí el ARN polimerasa. ¿Cuál ARN polimerasa? La 2. ¿Por qué la 2? Porque la ARN polimerasa 2 es la que sintetiza ARN mensajero. Entonces, una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor, a esa caja tata, comienza a abrirse una burbuja o se apertura la doble hélice para que pueda iniciar el proceso de transcripción. Recuerden que para que inicie el proceso de transcripción tiene que entrar a tallar ¿quién? La protagonista inicial de este proceso es el ARN polimerasa. Entonces, ella ingresó, se abre la horquilla, la burbuja y va a comenzar el proceso de transcripción en la elongación. El ARN polimerasa lee la cadena específicamente de 3' a 5', que era lo que les estaba explicando aquí. Y ella va a sintetizar un ARN que va a ir de 5'
a 3'. ¿Qué va a pasar? Este ARN que acaba de salir aquí, ese ARN que va de 5' a 3', hay que añadirle aquí como una especie de capuchita, una capucha. Y esa capucha se va a llamar ese nombre que está allí, 7-metilguanosina. ¿Por qué es necesario agregar en 5'? Porque es aquí, en 5' se va a añadir el 7-metilguanosina. Porque como este es el ARN que va a salir al citoplasma, ese pre-ARN mensajero o ese ARN heterogéneo nuclear tiene que sufrir ciertas modificaciones. ¿Y por qué tiene que sufrir ciertas modificaciones? Porque cuando salga al citoplasma se va a encontrar con ciertas nucleasas que lo pueden destruir. Y no queremos que sea destruido ese ARN, no. Entonces, sufre esas modificaciones, se le coloca esta capuchita para que no pueda ser sintetizado por las nucleasas que se encuentren en el citoplasma y también para que el ribosoma lo pueda identificar. Ella se coloca esta capuchita para ser detectable ante el ribosoma. Recuerden que en el ribosoma es donde va a ocurrir la traducción. Si ella no tiene esta capuchita, el ribosoma, cuando ella le toque la puerta al ribosoma, ya llegué, no le va a abrir la puerta porque no lo va a reconocer. Entonces, este 7-metilguanosina es lo que va a permitir que las nucleasas no destruyan este ARN y que pueda ser visiblemente detectable ante el ribosoma. Dime, Juan o José. Una pregunta, buenos días. Aquella capucha que se forma en el ARN, ¿en qué fase se produce? ¿En la No te transcripción? escucho. Háblame más fuerte porque te escucho muy bajito. Me refiero a que aquella capucha que se forma por el ARN, ¿en qué fase se sitúa? ¿En la traducción o en la transcripción? En la transcripción, en la transcripción. Esto es para la transcripción y específicamente esa capucha se coloca en el 5'. 5'. ¿Y eso ocurre para qué? Para que cuando él llegue en el ribosoma y toque, aquí estoy, el ribosoma lo pueda identificar y lo pueda dejar pasar. Para que ocurra el proceso de traducción. Esto ocurre en la transcripción. Aparte de colocarle esta capuchita, también aquí en la cola va a tener una serie de adeninas que se le conoce como cola poliá. Ese pre-ARN mensajero, ese ARN heterogéneo nuclear, va a tener esta capuchita para que pueda ser identificado por el ribosoma y va a tener una cola poliá, una cola conformada por adeninas. Ajá. Cuando ya, dime. Y disculpe que le interrumpa, y si en aquella capucha que se forma en el ARN tiene una malformación y cuando llegue a ser traducido en el ribosoma, ¿qué sucede ahí? No, el ARN polimerasa no está para corregir errores. Ella no corrige errores. Recuerda que cualquier error que haya con respecto a las complementariedades de las bases nitrogenadas, eso se corrige es en el proceso de la duplicación. Aquí no se corrige nada. Pero si hay algún error, eso no va a afectar, no afecta la parte genética. El código genético no se va a ver afectado si en el momento de la transcripción ocurre algún error. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde hay algún problema o se va a ver visible alguna enfermedad genética? Si en el proceso de la duplicación hay un error. Ahí sí. Ahí sí. Pero en la parte de la transcripción no pasa nada si ocurre algún error. No pasa nada. Ok. Cuando este pre-ARN o ese ARN heterogéneo nuclear ya tiene la capuchita, ya tiene su cola poliá,
Este ARN también va a tener unos fragmentos, estos cuadraditos que voy a dibujar aquí, va a tener unos fragmentos denominados exones e intrones. Estos fragmentos que les acabo de dibujar son los intrones. Para que este pre-ARN heterogéneo nuclear salga al citoplasma, es necesario que se quiten esos fragmentos de intrones. Se quiten esos fragmentos de intrones y solamente queden los exones para que salga al citoplasma. Por eso ahora ese ARN que va a salir al citoplasma es un poco más pequeño. Cola polia. Ahí lo dice en el proceso, ¿no? Quedamos aquí en elongación. ARN polimerasa lee la cadena de 3' a 5' y sintetiza de 5' a 3'. Añade 7-metil-guanosina, una capuchita, para que pueda ser reconocido por quién, por el ribosoma, y para que no pueda ser destruida por las nucleasas que se encuentran en el citoplasma. ¿Cuándo se va a decir ya, alto? Ya que pare el proceso de la transcripción cuando se encuentre una zona ya rica en timinas y en adenina. Ya para. Cuando esa cadena molde encontremos una zona rica en timina y adenina, ya va a parar el proceso de transcripción y se añade la cola poliá. La cola que va a tener, ¿qué bases nitrogenadas? Adeninas, adeninas, adeninas. Luego nos vamos a la última parte de maduración. Se obtiene ARN heterogéneo nuclear. Se extraen, ¿qué cosa? Como les dije, esta cadena tiene intrones y exones, ¿no? Se extraen, ¿qué cosa? Los intrones y se dejan los exones. Y una vez que se ha extraído los intrones, solamente queda la capuchita, la cola poliá, y quedan los exones. Ya está el ARN mensajero maduro para salir al citoplasma y llegar al ribosoma y que ocurra el proceso de la traducción. ¿Me di a entender o hay alguna duda? Si ocurre un error aquí, gracias José por la pregunta, no pasa nada, no va a alterar el código genético, no ocurre nada. Recuerden que nuestro genoma humano está conformado por 23 pares de cromosomas, que en total, ¿cuántos cromosomas son? 46 cromosomas que vienen por pares, El último cromosoma, que es el par 23, es el que identifica cuál es tu sexo. Si vas a ser masculino o si eres femenino. Cuando es XX, eres mujer. Cuando es XY, es masculino. Por eso que cuando una parejita decide reproducirse, quien da el sexo es el hombre, porque el hombre es el que tiene cromosomas X y Y. La mujer solo va a aportar cromosomas XX, él aporta 1, porque recuerden que los hijos son el 50%, mamá, 50% papá. Entonces la mamá aporta un cromosoma que va a ser X y el papá va a aportar otro cromosoma que puede ser X o que puede ser Y. Por eso es que el hombre es el que va a definir, en este caso, el sexo de ese nuevo ser. O sea, es el que va a aportar el cromosoma que va a definir cuál va a ser el sexo de ese nuevo ser. ¿Alguna duda? ¿O puedo continuar? Por aquí les voy a mostrar una imagen. Aquí vemos. Aquí está el promotor. Ya se ha unido el ARN polimerasa 2. Consiguió la parte del gen de iniciación de la caja TATA para comenzar el proceso de la transcripción. Aquí vemos que se está transcribiendo el ARN. Ya encontró esa etapa o esa parte del gen que te dice ya no puedes seguir transcribiendo, ya no sigas transcribiendo, ya está lista el ARN heterogéneo nuclear. Una vez que ya es detectado, ya se transcribió, se le coloca la capuchita,
Una vez que se le coloca la capuchita, esa capuchita recuerden que es para que el ribosoma lo identifique y le diga, pasa, puedes, ya listo, puedes pasar. Ya podemos comenzar el proceso de traducción. Dime, José. En aquellas imágenes donde se encuentra el ARN polimerasa. El ARN polimerasa es este moradito que está aquí. Esto moradito que ves allí es el ARN polimerasa. Es la proteína. Esa es la proteína que está transcribiendo. Ajá. Ya. Por debajo del ARN polimerasa. Dime. Y la línea roja que está Esa línea roja, José, es esta línea roja es la síntesis del ARN. me refiero al otro. Hay uno que está en la siguiente imagen. ¿Dónde? Aquí, la otra imagen. Sí. Esta imagen, eso es ARN sintetizado ya que finalizó el proceso de la transcripción, ya no sigue transcribiendo. Aquí ya tiene la capuchita, ya se le coloca la cola polía que dice ya terminó el proceso de transcripción. Aquí se está detectando cuáles son los exones. Estos que ves aquí blanquitos son los exones, los que ves amarillitos son los intrones, lo que se va a quitar. Y aquí como lo ves, aquí ya está quitando los intrones, se quedan solamente los exones y aquí está la capuchita de 7-metilguanosina y esta es la cola polía para que salga del núcleo y se vaya hasta el citoplasma. Ok, muchas gracias. De nada. Listo. Juan y José, ustedes no tuvieron la semana pasada mis exámenes. Escríbanme, por favor, para que puedan regularizar eso lo antes posible. Ok, Ok, chicos, ahí vieron. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el proceso de transcripción? En el proceso de transcripción lo que ocurre es una síntesis de ARN a partir de una hebra molde. Y que esa síntesis se ', de 3' a 5', pero la síntesis de ARN va a ocurrir de 5' a 3'. ¿Dónde se coloca la capuchita? En el 5'. ¿Dónde se coloca la cola polía? En el 3'. ¿Cuáles son los fragmentos que se sacan? Los intrones. ¿Cuáles son los fragmentos que se dejan del ARN maduro? Los exones. ¿Dónde ocurre el proceso de transcripción? En el núcleo, cuando hablamos de células eucariotas, ¿no? En el núcleo. Por eso que tiene que pasar por esos procesos de maduración. Vamos a dejar de compartir por aquí para pasarles el enlace del quizzes. Ahí está. Ahí está el enlace. Vayan ingresando, por favor.
Listo, me faltan 3 personas, pero esas 3 personas no sé si es que tienen algún inconveniente. Recuerden, si tienen algún inconveniente con el quizzes, no puedes darle clic a la alternativa, no puedes ingresar por aquí por el chat del Zoom, me brinda tus respuestas y te toma en consideración la evaluación sin ningún inconveniente. Comenzamos. La transcripción es el paso de ADN a proteínas, ARN mensajero a ADN o de ADN a RNA. Ok, la transcripción es el paso de ADN a ARN. O sea, tenemos aquí el ADN molden y él va a transcribir es ARN. ¿Qué tipo de ARN? ARN mensajero, que es el que va a llevar el mensaje. ¿Que va a sacar de quién? Del ADN. Otra. ¿Qué es la transcripción? La copia de una cadena de ADN a otra, la síntesis de una cadena
¿Qué es lo que se hace en la transcripción? ¿Qué es lo que se hace en la transcripción? Se sintetiza una cadena de ARN a partir de una cadena de ADN. Como que no me prestaron atención. Solo 3 nada más respondieron de forma. ¿Cuáles son los 3 tipos de ARN que podemos encontrar? ARNT de transferencia, ARNT N, ARNT y ARNR, ARNA, ARNB y ARNC. ¿Cuál será? Espera, niña, si ya no abierto para sacar la planta que queda ahí en la contra. Ajá, ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN transcripción. 4. ¿Cuáles de los 3 ARN mencionados contienen la información genética? ¿Quién es el que va a sacar la información que tiene el ADN en el núcleo? ¿El ARN de transferencia, el ARN cromosómico o el ARN? El ARN mensajero, el mensajero. Ok, vamos ahora con el siguiente. En la maduración del transcrito primario del ARN transcrito, ¿qué información debo dejar para traducir la proteína? ¿Los intrones, los exones o la capacidad? Ajá. ¿Qué se saca? Se sacan los intrones. ¿Y qué se deja? Se deja los exones. Los fragmentos de exones son los que se dejan para ya tener el ARN maduro y que pueda salir al citoplasma. No los intrones. Los intrones es lo que se saca y lo que se deja son los exones. ¿Qué organelo celular ayuda a realizar la traducción? ¿A dónde va a salir ese ARN maduro? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿A la mitocondria, al cloroplasto o al ribosoma? Para ser traducido.
dónde tiene que llegar? Al ribosoma. Tiene que llegar al ribosoma. La dirección de la transcripción siempre va en cuál sentido va ese transcrito. 3' a 5', de 5' a 3', de 3'. Se lee en un sentido, pero ¿en qué sentido se transcribe? Se lee en el sentido 3', 5' y se transcribe de 5' a 3'. El triplete complementario, ¿cuáles son las bases complementarias de A, T y C? Para un ARN, A, T, C. Recuerden que en ARN no hay timina. La adenina, ¿con quién va? Con timina, pero como en ARN no hay timina, tiene que ser uracilo. Timina con adenina y citosina con guanina. Es la 3. UAG. Las secuencias de ADN que se copian en cada proceso de transcripción se denominan, ¿cómo se denominan? Genes, cromosomas, genoma, nucleótidos. Cuando hablamos de transcripción, ¿a qué nos referíamos? Genes, nos referíamos a genes. Las respuestas son dentro del tiempo de la pregunta, no fuera de la pregunta cuando ya se ha dicho. ¿Cuál es la enzima más importante que participa en la transcripción? ¿Cuál sería? La tipo isomerasa, ligasa, polimerasa o ADN ligasa. Polimerasa, el ARN polimerasa.
La secuencia data, ¿qué cosa será? Secuencia que marca el final de la transcripción, son timina de una secuencia que marca el final de la transcripción o secuencia de es la secuencia que va a marcar, ¿qué cosa? El inicio de la transcripción. ARNT, ¿qué será eso? Molécula que interviene en la decodificación del mensaje, se une a un grupo de proteínas ribosómicas con finalidad de ¿para qué sirve el ARNT? ¿Cuál de las dos será la respuesta? El ARN de transferencia sirve para descifrar el mensaje que ha traído el ARN, perdón, el ARN mensajero. Iniciación. En la etapa de iniciación, ¿qué se hace? El ARN polimerasa se une a secuencia de ADN motor, la cadena de ADN polimerasa, o secuencias llamadas terminación indican que ha terminado el ciclo de no. Sé que me estoy pasando unos minutitos, por favor. Unos minutitos más, no creo que me pase hasta de las 10:35. En la iniciación, la cadena de ADN va a actuar como plantilla, como molde, ¿para qué? Para que la ARN polimerasa pueda, aquí, yo me estaba copiando la que no era, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, ahí sí es, ¿por qué estoy diciendo eso? El ADN va a buscar ese promotor rico en caja tata para que se une el ARN polimerasa y pueda ocurrir el proceso de la transcripción. Bien. Elongación. ¿Qué ocurre en la elongación? El ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor. Ya sabemos, secuencias llamadas terminación indican que ha terminado el transcripto de ARN o la cadena de ARN actúa como plantilla para ya sabemos que la primera no es porque este es el proceso de iniciación. Me queda esta. La cadena
de ADN va a actuar como, la cadena de ADN va a actuar como ¿qué? Como molde, como plantilla para que el ARN comience el proceso de transcripción. Les dije que la primera no podía ser porque era parte de la iniciación. ¿Me escucharon? 15, me quedan 2 preguntitas. Terminación, creo que dijo. Terminación. ¿En qué consiste la terminación? Secuencias llamadas terminación indican que ha terminado la cadena de ADN. ARN. ¿Cuál será la secuencias de terminación me indican que ya debe parar el transcrito, que ya debe finalizar el proceso de la transcripción. 16. En eucariota, la transcripción, ¿dónde se lleva a cabo? En el núcleo, en el cromosoma, en el aparato de Golgi. En el núcleo. En las eucariotas la transcripción se llevan a cabo en última preguntita. Hace un minuto más. Proceso en el que se eliminan los intrones del ARN mensajero. Será la iniciación, elongación, maduración o terminación. ¿Dónde se eliminan esos fragmentos de intrones? En la etapa o fase de maduración. Listo, chicos. Gracias por estos 7 minutitos extra. Fotito de asistencia, activen, por favor, las reacciones para... Listo, chicos. Nos vemos el día miércoles. Cuídense, que tengan bonito día. Hasta luego. Chaito, cuídense. Hasta luego. Ya en Classroom pueden visualizar sus calificaciones tanto de química como de biología, por favor.